En los primeros meses de 1944, la región del Báltico se encontraba en un momento decisivo de la contienda. Después de años de una lucha intensa en el frente oriental, las fuerzas de la Unión Soviética habían lanzado una serie de ofensivas masivas que empujaban constantemente las posiciones de las unidades alemanas y sus aliados hacia el oeste. El invierno y la primavera de ese año no trajeron descanso. En cambio, marcaron una fase en la que cada metro de terreno se disputaba con una ferocidad que combinaba maniobras tácticas cuidadosas con una lucha de resistencia casi desesperada. Fue en este escenario donde surgió la figura de Felix Steiner, un comandante con una capacidad notable para evaluar rápidamente la situación y adaptar sus recursos a las condiciones cambiantes del campo de batalla. La ciudad de Narva, situada en Estonia, era más que un simple punto en el mapa. Su ubicación estratégica sobre el río del mismo nombre la convertía en una llave natural para el control de la región báltica. Además, su proximidad a la frontera con Rusia le daba un valor militar que superaba con creces su tamaño. Controlar Narva significaba tener un acceso vital hacia el interior de Estonia, y desde allí, un paso potencial hacia los puertos del mar Báltico, esenciales tanto para el suministro como para la retirada de tropas. El mando alemán comprendía bien que ceder Narva implicaría abrir la puerta a una penetración rápida hacia el corazón de los territorios bálticos que aún mantenían bajo control. Felix Steiner había sido llamado para liderar la defensa de este sector en un momento en que las fuerzas disponibles no se encontraban en las mejores condiciones. Las formaciones bajo su mando incluían unidades que habían sufrido un desgaste considerable en batallas previas, algunas compuestas por combatientes experimentados, pero reducidas en número y con material a veces insuficiente. Aún así, Steiner sabía que la clave no estaba únicamente en la cantidad de hombres o en el armamento disponible, sino en cómo se desplegarían y en cómo se aprovecharía al máximo cada ventaja natural del terreno. Uno de los factores que más influenciaban la defensa era el propio río Narva. Su caudal, aunque no imposible de cruzar, ofrecía un obstáculo natural que podía ralentizar o canalizar los ataques enemigos si se utilizaba correctamente. Steiner ordenó que se fortificaran puntos clave a lo largo de las orillas, estableciendo posiciones defensivas en lugares donde el terreno obligaba a cualquier atacante a reducir la velocidad o concentrar sus esfuerzos. No se trataba de una línea estática de defensa, sino de un sistema flexible de posiciones que podían apoyar unas a otras, con rutas preparadas para contraataques o para retiradas tácticas cortas si una posición quedaba comprometida. La ofensiva soviética en la región estaba compuesta por unidades experimentadas, apoyadas por artillería pesada y un número creciente de carros de combate. Su objetivo era claro: romper las defensas alemanas, cruzar el río y avanzar rápidamente hacia el oeste. La planificación enemiga incluía ataques simultáneos en varios puntos para dispersar las reservas defensivas y evitar que Steiner pudiera concentrar sus fuerzas en un solo lugar. Sin embargo, la experiencia del comandante alemán le permitió anticipar este método. En lugar de distribuir sus unidades de manera uniforme, Steiner optó por mantener fuerzas móviles en la retaguardia, listas para acudir rápidamente al punto donde se detectara el ataque principal. En enero de 1944, los primeros enfrentamientos serios comenzaron a poner a prueba esta estrategia. Los bombardeos iniciales buscaban debilitar las defensas y crear brechas en la línea. Steiner, consciente del efecto que podía tener un fuego continuo sobre la moral de sus tropas, ordenó una rotación constante de las unidades en las posiciones más castigadas. De este modo, evitaba que una misma formación estuviera expuesta durante demasiado tiempo a la presión enemiga. Además, instruyó a sus oficiales para que mantuvieran una comunicación constante y precisa, garantizando que cualquier movimiento enemigo fuera detectado y reportado sin demora. El terreno helado de Estonia jugaba un papel ambiguo. Por un lado, el frío extremo y las condiciones invernales dificultaban los movimientos rápidos y castigaban tanto a hombres como a máquinas. Por otro, ofrecía superficies congeladas que, si se utilizaban con cuidado, podían servir como rutas alternativas de maniobra, sobre todo para las fuerzas ligeras y los vehículos de apoyo. Steiner aprovechó estos factores para planificar contraataques que no dependían únicamente de las carreteras, anticipándose a los movimientos soviéticos que a menudo quedaban limitados a rutas más predecibles. El valor simbólico de Narva también estaba presente en la mente de los combatientes.
Para muchos, mantener la ciudad significaba sostener una posición que había resistido el avance enemigo durante meses. La moral, aunque golpeada por la dureza de la campaña, se reforzaba con cada día que la defensa se mantenía. Steiner utilizaba este factor psicológico como parte de su estrategia, recordando a sus hombres que cada hora ganada en Narva retrasaba los planes enemigos y daba más tiempo para reorganizar y reforzar el conjunto del frente báltico. Mientras las primeras oleadas soviéticas eran contenidas, Steiner comenzó a preparar un plan más ambicioso, no solo resistir, sino desgastar al enemigo a un punto en que su capacidad ofensiva quedara reducida. Esto implicaba ataques sorpresa a pequeña escala, incursiones nocturnas y el uso de fuego de artillería concentrado en momentos y lugares específicos para desorganizar la preparación enemiga. Las fuerzas bajo su mando se entrenaban para actuar de manera independiente en grupos reducidos, capaces de infiltrarse en las líneas enemigas, cortar suministros o atacar posiciones de mando antes de retirarse rápidamente. A medida que enero avanzaba, quedaba claro que la batalla por Narva no sería una lucha rápida ni sencilla. Los informes de inteligencia indicaban que el enemigo estaba dispuesto a lanzar repetidos intentos de cruce del río, reforzando cada ataque con más artillería y blindados. Sin embargo, Steiner confiaba en que su combinación de posiciones defensivas bien elegidas, fuerzas móviles listas para reaccionar y tácticas de desgaste podrían mantener el equilibrio a favor de la defensa. La resistencia en Narva no se trataba solo de un acto militar, era también un mensaje estratégico. Mantener esta ciudad significaba demostrar que, incluso en un momento de retroceso general, todavía existía la capacidad de frenar al enemigo y obligarlo a pagar un precio elevado por cada avance. Para Steiner, esa era la esencia de la batalla que estaba librando, transformar la aparente desventaja en una oportunidad para mostrar que el control del terreno no dependía únicamente de la superioridad numérica, sino de la voluntad, la astucia y la capacidad de adaptación. El mes de febrero de 1944 trajo consigo un endurecimiento visible de la situación. El enemigo, aprendiendo de sus fracasos iniciales, comenzó a ajustar su enfoque. Las fuerzas soviéticas reorganizaron sus unidades de asalto, reforzaron las líneas de artillería y aumentaron la frecuencia de los bombardeos previos a cada intento de cruce del río Narva. La nieve se acumulaba en las orillas, y las temperaturas extremas no impedían que cada día se registraran escaramuzas y ataques localizados. Steiner comprendía que, si quería mantener su posición, no podía simplemente reaccionar a cada ofensiva, debía obligar al adversario a gastar recursos a un ritmo insostenible. El concepto de elasticidad defensiva era fundamental para su planteamiento. Esto significaba que las líneas no se concebían como murallas rígidas, sino como una serie de capas que podían ceder momentáneamente para absorber el impacto, recuperar fuerzas y, en el momento oportuno, contraatacar. En varias ocasiones, las unidades soviéticas lograron penetrar algunos puntos de la primera línea alemana, pero antes de consolidar esas posiciones eran golpeadas por contraataques rápidos y precisos que las obligaban a retroceder o quedaban aisladas. Este patrón no solo mantenía el frente relativamente estable, sino que también desmoralizaba a las tropas atacantes, que veían cómo cada avance temporal se desvanecía. Steiner dedicaba atención especial a la coordinación entre la infantería y las piezas de artillería. Sabía que, en una batalla como la de Narva, la artillería no debía usarse únicamente para bombardear indiscriminadamente, sino para golpear en momentos exactos, interrumpiendo las concentraciones enemigas o cubriendo la retirada de sus propias fuerzas. Las baterías se mantenían ocultas siempre que era posible, evitando revelar su ubicación mediante movimientos frecuentes y disparos desde posiciones alternas. Esta movilidad dificultaba que el enemigo pudiera eliminarlas mediante fuego de contrabatería. La geografía ofrecía oportunidades para un comandante atento. Las zonas boscosas cercanas a Narva, aunque cubiertas de nieve y hielo, brindaban ocultamiento y permitían movimientos de unidades pequeñas sin ser detectadas fácilmente. Steiner utilizó patrullas de reconocimiento y grupos de asalto para hostigar continuamente los flancos soviéticos. Estos ataques no buscaban conquistar territorio, sino desgastar, obligar al enemigo a redistribuir fuerzas y retrasar sus planes ofensivos principales. El río Narva, parcialmente congelado en algunos tramos, se convirtió en un elemento impredecible. Hubo intentos soviéticos de cruzar sobre el hielo, utilizando la noche para evitar ser detectados.
Steiner había previsto esta posibilidad y había dispuesto observadores y nidos de ametralladoras camuflados que, en el momento crítico, abrían fuego para impedir que se establecieran cabezas de puente. En más de una ocasión, el hielo cedió bajo el peso de los vehículos enemigos, provocando pérdidas sin que las fuerzas alemanas dispararan un solo tiro. Estas escenas reforzaban en los defensores la sensación de que el terreno estaba de su lado, siempre que supieran aprovecharlo. Uno de los aspectos más notables de la estrategia de Steiner era su enfoque en la moral de las tropas. A pesar del frío, la escasez de suministros y la presión constante, mantenía un contacto regular con sus oficiales y, cuando era posible, con las propias unidades en primera línea. Su presencia en sectores críticos, aunque breve, transmitía un mensaje claro: el comandante no estaba dirigiendo la batalla desde una distancia segura, sino que conocía de primera mano las condiciones del combate. Esto tenía un efecto multiplicador en la resistencia de sus hombres. El alto mando alemán, aunque consciente de la dificultad de la situación, exigía que Narva se mantuviera a toda costa. Las órdenes eran claras, pero Steiner no interpretaba esto como una invitación al sacrificio inútil. Para él, mantener a toda costa significaba emplear todos los medios tácticos para que la ciudad siguiera en manos amigas, sin agotar prematuramente las fuerzas disponibles. Esto incluía saber cuándo retroceder unos metros para evitar pérdidas irreparables y cuándo lanzar un contraataque para recuperar un punto clave. Las fuerzas bajo su mando no eran homogéneas. Entre ellas se encontraban unidades alemanas veteranas, contingentes de voluntarios de diferentes países y reclutas con poca experiencia. La integración de estos elementos en un sistema defensivo eficaz requería un liderazgo que fuera más allá de lo estrictamente militar. Steiner asignaba a los combatientes más experimentados la tarea de guiar a los menos curtidos, formando equipos mixtos en los que la experiencia se combinaba con el vigor de los recién llegados. Esto no solo mejoraba el rendimiento en combate, sino que también creaba un sentido de unidad en un frente compuesto por hombres de orígenes diversos. A mediados de febrero, los ataques soviéticos se intensificaron. Grandes concentraciones de artillería precedían a las oleadas de infantería, mientras los tanques intentaban encontrar puntos débiles para cruzar. Sin embargo, el sistema de posiciones escalonadas y la reserva móvil de Steiner seguían funcionando. En varios intentos de cruce, el enemigo sufrió pérdidas considerables sin lograr avances duraderos. El comandante alemán no subestimaba a su adversario, sabía que la insistencia soviética era parte de una estrategia de desgaste que, tarde o temprano, podría inclinar la balanza. Por eso insistía en mantener la disciplina en el uso de municiones, racionar los suministros y evitar enfrentamientos prolongados que no ofrecieran una ventaja clara. Durante estos días, el clima también jugó su papel. Tormentas de nieve reducían la visibilidad a pocos metros, lo que alteraba tanto los planes ofensivos como defensivos. Steiner aprovechaba estas condiciones para reorganizar posiciones y mover unidades sin ser detectado, mientras que, en otras ocasiones, ordenaba ataques sorpresa que tomaban al enemigo por completo desprevenido. El aprovechamiento del clima como arma táctica formaba parte de su filosofía. Todo factor, incluso el aparentemente adverso, podía convertirse en una oportunidad si se entendía cómo integrarlo en el plan general. La batalla de Narva no era un enfrentamiento aislado, formaba parte de un teatro más amplio en el que el control del Báltico estaba en juego. Las comunicaciones con el alto mando incluían constantes evaluaciones sobre la posibilidad de refuerzos o de retiradas estratégicas. Sin embargo, Steiner seguía convencido de que, mientras pudiera mantener el equilibrio de fuerzas en este sector, estaba contribuyendo no solo a la defensa local, sino a frenar el avance general enemigo en la región. Al finalizar febrero, el frente seguía en pie. La ciudad no había caído, y aunque los combates habían cobrado un precio alto, la estrategia de resistencia flexible, combinada con contraataques bien calculados, había permitido mantener la posición. Pero Steiner sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Los preparativos enemigos para una ofensiva mayor eran evidentes, y el deshielo de la primavera traería nuevas condiciones al campo de batalla, eliminando algunas ventajas defensivas del invierno. Marzo de 1944 marcó un punto de transición en la batalla por Narva. El deshielo comenzó a modificar las condiciones del terreno, convirtiendo zonas que antes eran sólidas por el hielo en verdaderos lodazales que dificultaban tanto el avance como la defensa.
Para Felix Steiner, esto suponía un desafío y, al mismo tiempo, una oportunidad. Los caminos principales, que podían soportar el peso de blindados durante el invierno, se transformaban en rutas resbaladizas y poco fiables. Esto significaba que cualquier ofensiva masiva del enemigo quedaría canalizada por unos pocos corredores viables, más fáciles de defender si se actuaba con rapidez. El enemigo no tardó en adaptarse a esta nueva realidad. Los ingenieros soviéticos trabajaban sin descanso para preparar puentes improvisados y reforzar los caminos, mientras la artillería mantenía una presión constante sobre las posiciones defensivas alemanas. Las lluvias y el barro dificultaban los movimientos de ambos bandos, pero Steiner decidió convertir el terreno en parte esencial de su estrategia. Ordenó minar las rutas más probables de avance enemigo y camuflar obstáculos en puntos clave, de modo que cada intento de penetración se encontrara con una sorpresa desagradable. En paralelo, la inteligencia alemana detectó una concentración significativa de tropas soviéticas al sur de la ciudad, lo que indicaba la preparación de un nuevo intento de cruce en ese sector. Steiner interpretó este movimiento no como un simple ataque secundario, sino como un posible esfuerzo principal para romper las defensas y rodear Narva. Su respuesta fue reposicionar discretamente algunas de sus reservas móviles hacia ese área, sin debilitar por completo el resto del frente. La idea era clara: si el enemigo concentraba fuerzas allí, él respondería con un contraataque fulminante en el momento justo, antes de que pudiera consolidar una cabeza de puente. Los días previos al asalto fueron una sucesión de combates menores, patrullas nocturnas y ataques de hostigamiento. Estas acciones no buscaban ganar terreno, sino obligar al enemigo a mostrar sus cartas, a revelar sus puntos de concentración y sus rutas de aproximación. Las unidades de reconocimiento, muchas veces compuestas por veteranos acostumbrados a operar en condiciones difíciles, traían información precisa que permitía a Steiner ajustar su plan con un nivel de detalle notable. A mediados de marzo, se produjo el esperado intento soviético de cruce. Bajo una cortina de artillería y humo, la infantería avanzó hacia las orillas del Narva, mientras los ingenieros desplegaban embarcaciones ligeras y estructuras flotantes. La respuesta alemana fue inmediata y calculada. Las ametralladoras y morteros abrieron fuego desde posiciones previamente ocultas, mientras la artillería, que había permanecido en silencio durante horas para evitar ser localizada, descargaba una barrera de fuego sobre las zonas de concentración enemiga. El efecto fue devastador: muchas de las embarcaciones fueron destruidas antes de llegar a la mitad del río, y las que lograron tocar la orilla se encontraron con contraataques inmediatos que las hicieron retroceder. Este episodio reforzó la confianza de las tropas defensoras. No obstante, Steiner sabía que el enemigo no se rendiría tras un solo fracaso. De hecho, las observaciones de los días siguientes mostraron un incremento en la llegada de refuerzos y suministros soviéticos al frente, lo que indicaba que planeaban intentarlo nuevamente, quizás en un punto diferente, para aprovechar cualquier debilitamiento de la línea alemana. Uno de los elementos más notables en la estrategia de Steiner era su capacidad para anticipar los movimientos enemigos no solo por observación directa, sino por el análisis del patrón de acciones previas. Sabía que, después de un fracaso frontal, los soviéticos podían intentar una maniobra de engaño, lanzando un ataque menor en un sector para atraer las reservas y luego golpear con fuerza en otro. Para contrarrestar esto, estableció un sistema de comunicaciones rápidas entre las unidades, de modo que cualquier cambio en la situación pudiera ser reportado y respondido en cuestión de minutos. La coordinación con las unidades de artillería era fundamental. Steiner insistía en que las piezas no debían desperdiciar munición en bombardeos prolongados sin un objetivo claro, sino concentrar el fuego en momentos decisivos, especialmente cuando las tropas enemigas estaban más expuestas. Este uso selectivo de la artillería no solo ahorraba recursos, sino que maximizaba su impacto psicológico, ya que el enemigo nunca podía predecir cuándo recibiría un golpe devastador. En la segunda mitad de marzo, un nuevo intento soviético se produjo más al norte, aprovechando un tramo del río donde el deshielo había debilitado la corriente y creado islas temporales de barro y vegetación. Esta vez, el ataque se desarrolló con mayor sigilo, utilizando la noche y el mal tiempo como cobertura. Sin embargo, las patrullas adelantadas alemanas detectaron el movimiento a tiempo. Steiner ordenó un contraataque sorpresa que, aunque arriesgado por las condiciones del terreno, logró desbaratar la maniobra antes de que el enemigo pudiera desplegar todo su potencial.
Cada uno de estos episodios formaba parte de un patrón más amplio, el desgaste constante del adversario. Steiner no buscaba infligir una derrota total en un solo enfrentamiento, sino erosionar gradualmente su capacidad ofensiva, haciéndole pagar un alto precio por cada intento. La moral de los defensores se mantenía en gran medida gracias a estos éxitos tácticos, que demostraban que incluso un enemigo numéricamente superior podía ser contenido mediante inteligencia, rapidez y adaptabilidad. A finales de marzo, la situación en Narva seguía siendo crítica, pero estable. El enemigo había fracasado en sus intentos más directos de cruce, aunque no dejaba de presionar. Steiner utilizaba este tiempo para reorganizar a sus hombres, redistribuir suministros y reforzar las posiciones más castigadas. Sabía que abril traería nuevos desafíos, especialmente con el terreno cada vez más transitable y la llegada probable de nuevas unidades enemigas frescas. En su mente, la clave seguía siendo la misma: mantener la ciudad no como un símbolo vacío, sino como un bastión operativo que frenara el avance enemigo en toda la región báltica. Cada día que pasaba con Narva en manos alemanas era un día más de respiro para las defensas del norte y para cualquier plan de contraofensiva que el alto mando pudiera idear. Abril de 1944 llegó con un cambio evidente en el carácter de la batalla. El deshielo había avanzado hasta transformar gran parte del campo en un terreno irregular, donde el barro se mezclaba con restos de nieve y el agua anegaba las zonas bajas. Las rutas de acceso eran pocas y estrechas, lo que obligaba a cualquier atacante a exponer sus fuerzas en pasillos naturales que podían ser batidos por fuego concentrado. Felix Steiner comprendía que, aunque el clima traía dificultades logísticas, también ofrecía la posibilidad de canalizar y desgastar a un enemigo que debía avanzar por rutas predecibles. El alto mando soviético, sin embargo, no estaba dispuesto a aceptar un estancamiento prolongado. La acumulación de tropas y material en sectores clave indicaba que una nueva ofensiva estaba en preparación. Informes de reconocimiento confirmaron que grandes cantidades de artillería y blindados ligeros estaban siendo posicionados al este del río, mientras unidades de infantería entrenaban cruces en puntos alejados del frente inmediato. Steiner interpretó esto como un signo de que se intentaría una ofensiva combinada, con ataques simultáneos en varios sectores para saturar la capacidad defensiva alemana. La respuesta del comandante fue ajustar nuevamente la distribución de sus fuerzas. Mantener reservas móviles seguía siendo un pilar de su estrategia, pero ahora añadió un segundo elemento: posiciones de engaño. Ordenó construir fortificaciones falsas, trincheras vacías y emplazamientos ficticios de artillería, todo cuidadosamente visible para la observación aérea enemiga. La intención era clara: obligar al adversario a dispersar su fuego y gastar recursos en objetivos que no ofrecían ninguna ventaja real. El 10 de abril, tras varios días de relativa calma, comenzó la ofensiva soviética. Primero llegó un intenso bombardeo de artillería que se prolongó durante horas, acompañado de ataques aéreos destinados a neutralizar posiciones defensivas y cortar líneas de comunicación. Steiner había anticipado este escenario y había evacuado temporalmente a las tropas de las posiciones más expuestas, reduciendo las bajas iniciales. Cuando el fuego cesó y la infantería enemiga comenzó a avanzar, encontró que muchos de los puntos que había atacado estaban vacíos, mientras las verdaderas defensas seguían intactas más atrás. En el sector sur, un intento de cruce masivo fue contenido gracias a la acción combinada de artillería y ametralladoras. Las tropas soviéticas que lograron llegar a la orilla occidental fueron rápidamente aisladas y neutralizadas antes de poder recibir refuerzos. En el norte, la situación fue más delicada. El enemigo logró establecer una pequeña cabeza de puente utilizando un banco de arena como base inicial. Steiner reaccionó con rapidez, enviando a sus fuerzas móviles para cortar el avance y recuperar la posición antes de que pudiera convertirse en una amenaza mayor. El combate fue feroz, pero la coordinación precisa entre infantería y fuego de apoyo permitió restablecer la línea. Durante el resto de abril, el enemigo repitió este patrón en varias ocasiones. Cada ataque era precedido por un bombardeo intenso, seguido de oleadas de infantería apoyadas por vehículos blindados. Sin embargo, el terreno blando y las defensas preparadas convertían estos esfuerzos en operaciones costosas. Steiner no subestimaba el peligro, sabía que, con suficientes intentos, el adversario podría encontrar una grieta en el sistema defensivo.
Por eso reforzaba constantemente los puntos débiles y mantenía patrullas activas para detectar cualquier movimiento inusual. Una de las claves de su éxito era la comunicación eficiente. Los mensajeros y operadores de radio trabajaban bajo condiciones extremas para garantizar que las órdenes y los informes circularan sin retrasos. Esto permitía que, en cuestión de minutos, unidades situadas a kilómetros de distancia pudieran recibir instrucciones precisas para moverse hacia un sector crítico. Steiner insistía en que la rapidez de reacción podía marcar la diferencia entre repeler un ataque y perder una posición vital. La moral de las tropas seguía siendo alta, en parte gracias a la visibilidad del propio Steiner en el frente. No era raro verlo inspeccionando las líneas, conversando con oficiales y soldados, y transmitiendo un sentido de propósito que iba más allá de la simple obediencia a órdenes. Para muchos, la defensa de Narva se había convertido en una misión personal, un símbolo de resistencia frente a un adversario que parecía tener recursos ilimitados. Hacia finales de abril, la intensidad de los combates disminuyó levemente, aunque los enfrentamientos menores continuaban a diario. El enemigo, aunque frustrado por la falta de avances significativos, no daba señales de retirarse. Steiner utilizó este breve respiro para reorganizar las defensas, redistribuir municiones y rotar a las unidades más agotadas hacia posiciones menos expuestas. Cada movimiento se hacía con el objetivo de mantener la capacidad de combate en el máximo nivel posible, sabiendo que una nueva ofensiva masiva podría llegar en cualquier momento. En su mente, la batalla de Narva no era solo una cuestión de resistencia local. Cada día que la ciudad se mantenía en manos alemanas era un retraso para los planes enemigos en toda la región báltica. El tiempo ganado allí podía significar semanas preciosas para reforzar otras posiciones, reorganizar fuerzas y, quizás, planear operaciones ofensivas en otros sectores. Para Steiner, esa era la verdadera medida del éxito en Narva, no solo aguantar, sino influir en el desarrollo general de la guerra en el norte. Mayo de 1944 trajo consigo una sensación de tensión constante. El invierno y el deshielo habían quedado atrás, y el terreno comenzaba a secarse, permitiendo una movilidad mucho mayor tanto para las fuerzas defensoras como para las atacantes. Para Felix Steiner, esto significaba que el margen de maniobra del enemigo aumentaba, y con ello la probabilidad de que se produjeran ataques coordinados en varios puntos de la línea casi al mismo tiempo. Los informes de inteligencia y las observaciones en el terreno mostraban que los soviéticos estaban acumulando grandes cantidades de material bélico, carros de combate medios y pesados, artillería autopropulsada y camiones llenos de municiones y refuerzos. La concentración de estos recursos no era un movimiento encubierto, sino una demostración deliberada de fuerza, quizás con la intención de desgastar psicológicamente a los defensores. Steiner entendía el mensaje, pero también sabía que mostrar la preparación de un ataque no significaba necesariamente que se lanzara inmediatamente. A veces, el enemigo jugaba con la incertidumbre para mantener a los defensores en tensión constante. Consciente de que no podía igualar al adversario en número ni en potencia de fuego, Steiner reforzó su estrategia de flexibilidad. Las reservas móviles se convirtieron en el núcleo de la defensa, listas para desplazarse rápidamente a cualquier sector crítico. En lugar de mantener una línea continua e ininterrumpida, distribuyó las unidades en posiciones clave interconectadas, con rutas claras para el apoyo mutuo. Esto permitía resistir ataques más fuertes en sectores específicos sin desproteger por completo otros puntos. A principios de mayo, el enemigo probó las defensas con una serie de ataques limitados, aparentemente destinados a medir la reacción alemana. Estas ofensivas menores se producían en distintos horarios, a veces de madrugada, otras en plena tarde, lo que obligaba a las tropas defensoras a estar en un estado de alerta casi permanente. Steiner respondió con disciplina, no caía en la trampa de comprometer sus reservas en cada ataque, sino que evaluaba rápidamente dónde se encontraba la verdadera amenaza y dónde solo había un intento de distracción. El 15 de mayo, comenzó lo que parecía ser una ofensiva mayor en el sector norte. La artillería soviética abrió fuego de manera sostenida durante horas, seguida de un avance de infantería apoyado por tanques. Sin embargo, las posiciones defensivas alemanas habían sido reforzadas en previsión de este movimiento, y la coordinación entre infantería y armas antitanque resultó decisiva. Varios blindados enemigos fueron destruidos antes de llegar a la línea principal, y la infantería que los seguía quedó expuesta al fuego cruzado.
El ataque fue repelido con pérdidas considerables para el atacante. En paralelo, el sector sur sufrió un incremento en la presión, con intentos repetidos de cruce del río utilizando puentes improvisados y embarcaciones rápidas. Aquí, Steiner empleó una táctica arriesgada: permitir que un pequeño contingente enemigo alcanzara la orilla occidental para luego cercarlo rápidamente con un contraataque desde 3 direcciones. Esta maniobra no solo eliminó la amenaza inmediata, sino que también envió un mensaje claro: las defensas no eran estáticas ni predecibles. Junio marcó un punto de inflexión. La llegada del verano trajo condiciones óptimas para grandes operaciones ofensivas. Los soviéticos, conscientes de que la defensa alemana había resistido durante meses, parecían decididos a romper el frente de una vez por todas. La concentración de artillería en ciertos sectores alcanzó niveles que pocos habían visto antes, y los ataques aéreos se hicieron más frecuentes y precisos. Steiner sabía que la capacidad de resistir dependería de anticipar dónde se produciría el golpe principal y concentrar allí todos los recursos disponibles. A mediados de junio, los soviéticos lanzaron una ofensiva masiva en el centro del frente de Narva. Miles de proyectiles cayeron sobre las posiciones alemanas, seguidos de un avance blindado e infantería en formación cerrada. Las primeras líneas resistieron todo lo que pudieron, pero el peso del ataque fue tal que Steiner ordenó una retirada controlada a una segunda línea previamente preparada. Esta maniobra, aunque arriesgada, evitó el colapso total del sector y permitió reagrupar fuerzas para un contraataque posterior. El contraataque se produjo al día siguiente, con el apoyo coordinado de artillería y reservas móviles. Aprovechando que las unidades soviéticas avanzadas se habían extendido demasiado y carecían de un apoyo sólido, Steiner lanzó un golpe rápido que las obligó a retroceder, recuperando parte del terreno perdido. No se trataba de una victoria absoluta, pero sí de una demostración de que la defensa aún tenía fuerza para responder con eficacia. En estos meses, la batalla de Narva se había convertido en un duelo constante de voluntad y recursos. Para los soviéticos, cada fracaso significaba reorganizar y volver a intentarlo. Para Steiner, cada día de resistencia era una victoria estratégica que retrasaba el avance enemigo en toda la región báltica. La presión aumentaba, pero también lo hacía la determinación de quienes defendían la ciudad. Julio de 1944 marcó el inicio de la fase más intensa de toda la campaña en Narva. Durante meses, las fuerzas soviéticas habían probado distintos enfoques, evaluado la resistencia defensiva y medido la capacidad de reacción de las tropas de Felix Steiner. Ahora, la acumulación masiva de tropas, artillería y blindados a lo largo de todo el frente indicaba que se preparaba un golpe decisivo. Las órdenes enemigas parecían claras: romper la línea alemana y asegurar la ciudad de Narva antes del final del verano. Steiner, por su parte, sabía que se enfrentaba a una situación extremadamente delicada. La diferencia numérica entre atacantes y defensores era mayor que nunca, y aunque la moral de sus tropas seguía siendo alta, el desgaste físico y material era evidente. La artillería alemana contaba con menos municiones que en los meses anteriores, y algunas unidades apenas tenían efectivos para mantener la fuerza nominal. Sin embargo, la determinación de resistir se mantenía inquebrantable. El 24 de julio, la ofensiva soviética comenzó con una intensidad nunca vista. Durante horas, un bombardeo de artillería devastador castigó cada sector de la línea defensiva. Las trincheras fueron reducidas a escombros, y las posiciones fortificadas sufrieron daños considerables. Steiner había anticipado este ataque y había ordenado a muchas de sus tropas retirarse temporalmente a posiciones de reserva antes de que cayera el fuego más intenso. Cuando la infantería enemiga inició su avance, encontró menos resistencia inmediata, pero se topó con una segunda línea preparada para responder. La lucha en las orillas del río Narva fue encarnizada. En varios puntos, el enemigo logró cruzar en pequeñas embarcaciones y establecer posiciones precarias en la orilla occidental. En otros, el cruce se realizó a través de pontones montados bajo fuego constante. Steiner reaccionó enviando contraataques localizados para eliminar estas cabezas de puente antes de que pudieran expandirse. Algunas de estas acciones fueron extremadamente costosas, pero consiguieron evitar que el frente colapsara en sus primeros días. En el sector norte, el enemigo introdujo una táctica diferente: ataques coordinados de infantería y blindados ligeros para explotar cualquier brecha creada por el bombardeo. En respuesta,
Steiner empleó sus reservas móviles con precisión quirúrgica, golpeando los flancos de las formaciones avanzadas antes de que pudieran consolidarse. Esta movilidad defensiva, basada en movimientos rápidos y bien coordinados, seguía siendo uno de los pilares de su estrategia, aunque cada día que pasaba resultaba más difícil mantenerla debido al desgaste de hombres y vehículos. A finales de julio, la situación se volvió crítica. En varios sectores, la presión enemiga había obligado a los defensores a retroceder varios cientos de metros, y las pérdidas acumuladas amenazaban con dejar huecos irreparables en la línea. Steiner, evaluando fríamente la situación, comenzó a considerar una medida que hasta entonces había evitado: una retirada táctica más amplia hacia posiciones previamente reconocidas y fortificadas detrás de Narva. Esta maniobra permitiría preservar fuerzas, pero también significaría abandonar parte del terreno que había costado meses defender. El 28 de julio, tras intensos combates y la creciente evidencia de que el enemigo estaba a punto de romper el frente en al menos 2 puntos, Steiner dio la orden de ejecutar la retirada escalonada. Esta operación, extremadamente peligrosa bajo el fuego enemigo, fue realizada con disciplina y coordinación. Las unidades más avanzadas se replegaron primero, cubiertas por el fuego de retaguardia. Luego, las posiciones intermedias hicieron lo mismo, manteniendo siempre una línea defensiva funcional para evitar que el enemigo explotara la retirada como una oportunidad para un avance rápido. Aunque la ciudad de Narva quedaba ahora más expuesta, la maniobra permitió salvar una cantidad considerable de tropas y material, evitando una pérdida total del sector. Steiner justificó la decisión ante sus oficiales recordando que la defensa no se mide solo en terreno mantenido, sino también en la capacidad de seguir combatiendo al día siguiente. A comienzos de agosto, las nuevas posiciones defensivas al oeste de Narva comenzaron a recibir el impacto de los ataques soviéticos. Aunque la batalla por la ciudad aún no estaba decidida, la presión era tal que Steiner sabía que la lucha estaba entrando en su fase final. La resistencia que había mantenido durante más de 6 meses había retrasado significativamente los planes enemigos, pero ahora el desafío era sobrevivir a la tormenta final y conservar fuerzas para futuras operaciones defensivas en el Báltico. Agosto de 1944 marcó el cierre de uno de los capítulos más prolongados y desgastantes del frente báltico. La ciudad de Narva, defendida con tenacidad durante meses bajo la dirección de Felix Steiner, se encontraba ahora en el centro de un asalto final que combinaba una superioridad numérica abrumadora con un poder de fuego que los defensores ya no podían igualar. El enemigo, tras semanas de intensos combates y pérdidas significativas, había adaptado su estrategia y estaba decidido a romper la última línea alemana en la zona. La decisión de Steiner de replegarse a posiciones más al oeste había permitido salvar una parte considerable de sus fuerzas, pero también significaba que Narva estaba prácticamente cercada desde varios puntos. Las unidades alemanas, aunque disciplinadas y aún combativas, operaban bajo un desgaste extremo, la munición debía ser racionada, los reemplazos eran escasos y las líneas de suministro sufrían ataques constantes. Cada movimiento debía calcularse con precisión para evitar el aislamiento de las compañías en primera línea. El asalto final comenzó con un bombardeo sostenido que se prolongó durante horas. La artillería enemiga, ahora posicionada a corta distancia, castigaba sistemáticamente cada punto defensivo identificado. Steiner, consciente de que la resistencia frontal directa podía resultar en una aniquilación rápida, ordenó una defensa escalonada, retrocediendo lentamente hacia posiciones predeterminadas mientras se mantenía la presión sobre el enemigo con fuego selectivo. Esta táctica, aunque no podía evitar el avance soviético, sí lo ralentizaba, ganando tiempo para que unidades clave pudieran retirarse en orden. El 26 de agosto, las últimas fuerzas alemanas comenzaron a evacuar la ciudad de Narva. La operación se realizó bajo la cobertura de la noche y con un alto grado de disciplina, priorizando la evacuación de heridos, material esencial y unidades especializadas. Aunque el enemigo logró penetrar en algunas zonas antes de que la retirada se completara, la mayoría de las tropas bajo el mando de Steiner logró escapar hacia nuevas posiciones defensivas más al interior. La caída de Narva fue inevitable dadas las circunstancias, pero el valor estratégico de la resistencia había quedado claro. Durante más de 6 meses, Steiner y sus hombres habían contenido a un enemigo muy superior en número y armamento, impidiéndole utilizar el corredor báltico para un avance rápido hacia el oeste.
Este retraso permitió al alto mando alemán reorganizar defensas más atrás y ganar un tiempo que, en la lógica de la guerra, resultaba invaluable. La evaluación posterior de la estrategia de Steiner mostró que su enfoque de defensa flexible, combinado con el uso intensivo de reservas móviles y contraataques localizados, había sido fundamental para prolongar la resistencia. Sus decisiones no se basaban en mantener cada metro de terreno a cualquier precio, sino en desgastar al enemigo, obligarlo a concentrar recursos y forzarlo a pagar un alto coste por cada avance. Incluso la retirada final fue ejecutada de forma que preservó la mayor parte posible de la fuerza de combate, algo que en otras circunstancias podría haberse perdido por completo. En términos tácticos, la batalla de Narva demostró que, incluso en un contexto de inferioridad numérica y material, una defensa bien planificada, adaptativa y centrada en la movilidad podía desafiar las expectativas del adversario. Steiner no solo resistió, sino que logró influir en el desarrollo más amplio de la campaña en el Báltico, retrasando operaciones soviéticas y forzando cambios en su planificación. Para las tropas que participaron en la defensa, la experiencia dejó una huella profunda. Muchos de ellos recordaban la dureza del clima, la escasez de recursos y la constante presión del enemigo, pero también el liderazgo cercano y resolutivo de Steiner. Aunque la ciudad se perdió, la batalla se convirtió en un ejemplo de cómo la determinación, la disciplina y la adaptación táctica podían enfrentar condiciones aparentemente imposibles. Con el fin de la lucha en Narva, las operaciones en el Báltico continuaron, pero el nombre de la ciudad quedó asociado a una resistencia prolongada y calculada. Steiner, por su parte, siguió desempeñando un papel activo en la defensa de la región, aplicando muchas de las lecciones aprendidas en esta batalla para enfrentar los desafíos que vendrían en los últimos meses de la guerra. La batalla de Narva de 1944 no fue una victoria en el sentido convencional, pero sí una demostración de que la estrategia puede, durante un tiempo, compensar las desventajas más evidentes. Felix Steiner había mostrado que, incluso en los momentos más difíciles, el ingenio táctico y la cohesión de las tropas podían transformar una posición condenada en un símbolo de resistencia que retrasó de forma significativa los planes de un enemigo poderoso.